Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Tomás Juárez de la compañía IFM Effector, yo soy el responsable de la zona centro de ventas y vamos a tener el gusto de presentar el día de hoy lo que es RFID o lo que son identificación por radiofrecuencia. Mi compañero, el ingeniero Francisco Arellano y un servidor, Buenos días. eh, vamos a tener el gusto de hacer esta presentación. Bueno, pues iniciemos. Apagamos cámaras y vamos hacia la presentación. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. De todos modos, en cualquier momento que ustedes requieran, pueden escribirnos aquí en el chat y las vamos a ir leyendo. Los sistemas RFID. ¿Qué son los sistemas RFID? Muchos se han escuchado, los hemos utilizado sin saber qué son. Han formado parte de nuestra vida desde hace ya mucho tiempo. Estos son un método de identificación sin de lectura, sin contacto, y también puede ser sin línea de vista, es decir, no tenemos que estar viéndolos enfrente de ellos. Bueno, hay algunos casos, otros no, pero en sí no requerimos tener línea de vista para poder estar con estos, poder hacer uso de los RFID. Los primeros usos fueron militares, como muchos de nuestros utensilios diarios, como el microondas, como la propia internet, que ahora es pan de todos los días, y de inicio fue militar. Esto en más o menos en 1940, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló. ¿En dónde se empezó? Esto fue por el uso de los radares, el primer uso de los radares. ¿Por qué? Porque el radar en sí es un aparato que usa ondas de radio, rebotan esas ondas de radio y identificamos qué es lo que pasa. Pero ¿por qué salió un poquito más la identificación por radiofrecuencia? Es porque venían los aviones, detectaban que venían aviones, pero no sabían si eran amigos o enemigos. Entonces no podían saber qué hacer con esos aviones. ¿Qué pasó entonces? Le mandaba una señal de radiofrecuencia específica para cada avión y entonces sabían quiénes venían en esos aviones. Y ya en 1977 se abrió la identificación de radiofrecuencia al público en general para aplicaciones civiles. ¿Y quién creen? ¿Cuál? La primera identificación que se usó fue para rastrear vacas. Como las vacas andaban en los campos, no sabían dónde andaban, no sabían cuántas tenían, etcétera, se les puso un tag ahí, se ve muy grandote en la oreja, donde tenían el número nada más de la vaca y con esto se pudo rastrear como en una aplicación eh, poco convencional. Ahora pues lo encontramos en muchos lados, desde que vas a la tienda, te dan los arcos ahí a la entrada, si se acerca algo por ahí suena, cuando vas pasando por la caseta tienes tu tag, todo eso son aplicaciones de radiofrecuencia que utilizamos normalmente. Y bueno, ahora con el Internet de las cosas, pues está generando más, algo que no sé si ya llegó a México, creo que aún no, pero por ejemplo, muchos productos como la leche, como el queso, el jamón, eh, llevan tags, los empaques llevan tags de RFID, a la hora de meterlos al refrigerador, tu refrigerador los lee y sabe qué tienes ahí. Muchos de esos productos tienen la fecha de caducidad, por lo tanto te avisa el refrigerador cuando ya están descompuestos, etcétera. Esto se va a hacer más y más grande. Ahora, ¿por qué RFID? ¿Por qué ahorita si nos vamos acercando más a lo que nos interesa, que es la parte de la manufactura, en dónde lo ocupamos? En la parte ya industrial. ¿Por qué? Porque primero nos da una trazabilidad y eso pues nos asegura una calidad y nos ayuda a reducir costos. Cada vez hay más control sobre la producción, por lo tanto requieren más datos de rastreo y esto nos ayuda mucho el RFID. Y ahora, claro, con los conceptos de Big Data y IoT,
nos acerca a la industria 4.0, pues más y más velocidad de rastreo y cantidad de datos podemos transmitir. También podemos asegurarnos que cada que pasa por un proceso de producción se le ponga lo que lleva y que se hagan las pruebas que lleva, y toda esa información podría estar dentro de un RFID. Y algo que es bien importante, se ha abaratado el costo, tanto que podemos poner una unidad de RFID por cada unidad producida. Entonces eso nos lleva más a hacer un rastreo después en la postventa. Ahora, ¿por qué la trazabilidad? Eso es una palabrita que lo usamos en muchos lados y que vemos en muchos procesos. Y primero es por la calidad, es decir, la calidad en sí, para tener un aseguramiento de calidad, antes era control de calidad, ahora se le llama aseguramiento de calidad. La trazabilidad, pues porque nos ayuda a cumplir y a saber que se cumplió, hablando de eso de como el ISO, ¿no? Que todo tenemos que poner qué hizo, qué pasó, dónde, quién lo hizo, a qué hora, todo eso es la trazabilidad y eso nos ayuda a dar un seguimiento a los trabajos y a reducir el índice de desperdicio o de scrap. Y obviamente eso nos baja los costos. Mantenimiento, esto es bien importante porque se daña una máquina y de repente te dicen, oye, pues es que no le hiciste bien el mantenimiento, o quién se lo dio, o a qué hora se lo dieron, no pasó. Si nosotros le ponemos toda esta información a un tag, le podemos saber quién hizo, a qué horas lo hizo, qué refacciones le puso, cuándo salió, qué pruebas se le hicieron. Todo esto puede estar dentro de un tag de un RFID. Obviamente, líneas flexibles. No hay una línea que está dedicada. Ahorita ya los costos de producción no podemos darnos el lujo para que solamente una línea sea un carro gris, 4 puertas, básico. Van de todo tipo de autos en una línea de producción y tenemos que dar seguimiento a todo eso que se le puso, todo lo que tenía que ponerse. Entonces, en líneas flexibles, para manejar el just on time, es muy efectivo el RFID. Y obviamente las garantías. ¿Cuánto de nosotros o cuántas veces en nuestros productos nos reclama una garantía? Y tenemos que saber quién lo hizo, dónde lo hizo, qué turno fue y demás. Esto lo podemos guardar en un RFID, se va y cuando regresa leemos ese RFID y tenemos toda esa información. Esto se usó ya de hace muchos años, la forma de trazabilidad. Una de hace años, de hace mucho tiempo, que todavía está en algunas partes, todavía lo he visto en algunas partes, son las placas digitales. ¿Qué son las placas digitales? Tenemos ahí unas placas que tienen unos y ceros, es decir, hoyos y tapones, y los vemos ya sea con sensores inductivos o con sensores fotoeléctricos, incluso con microswitch, y eso nos da un número de molde o un número de pallet o un número de dummy, y es las primeras formas que se empezaron a usar. Obviamente, pues esto es ventajas que usa sensores convencionales y que su aplicación es directa, es decir, salvo que un sensor esté fallando, nos va a dar un error. Las desventajas, pues es que es cada vez que requieras un nuevo número de producto o un número de pallet, pues vas a tener que hacer una placa, vas a barrenar, vas a soldar, etcétera, y no es práctico. Ocupa varias entradas en PLC, dependiendo las unidades que tengas tú o los dígitos que utilices, eso es una entrada al PLC. Tienes un número de variantes, si quieres más, pues tienes que aumentarle un bit, etcétera, etcétera. Son desventajas que tenemos. Otra forma de trazabilidad, eso sí es bien común y es muy usado desde hace muchos años, es el código de barras. Todos nuestros productos, la mayoría trae un código de barras, tiene una forma o una cantidad de datos limitada. Si requerimos más, se generó el código de matriz, donde tenemos mucha más información. Y pues esto ya está probado, esto está reconocido, pero lo tenemos que tener a vista. Si no lo tenemos a vista, no lo podemos leer. ¿Qué pasa una vez que se imprimió el código? Bueno, pues ya no lo podemos borrar. ¿Qué pasa si el producto se va y se moja? Pues ya se dañó el código. Es decir, hay varias formas o varios problemas que tenemos con estos códigos de barras. ¿Funcionan? Claro que funcionan. Ahora, si nos referimos al RFID,
esta tecnología pues no usa contacto tampoco, y tampoco necesariamente tiene que estar en línea de vista, usa ondas de radio, ¿sí? Dependiendo de la frecuencia, tenemos, normalmente se manejan 3 frecuencias, lo vamos a ver más adelante. Dependiendo de esto es la aplicación. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí tenemos una unidad, una cabeza lectora. En esta cabeza lectora tenemos una antena que emite radiofrecuencia, un campo magnético en el tag o la etiqueta. Ahí también tenemos una antena y la misma energía electromagnética que emite la cabeza alimenta, genera un voltaje en el tag. Eso hace que funcione, que nos pueda dar una respuesta y podamos leer o escribir. Básicamente así funciona un sensor RFID o un sistema RFID, mejor dicho. Aquí vamos a ver un pequeño video. Ese es muy simple, es una aplicación muy simple donde leemos un tag o un pallet con diferente número y tomamos una decisión. Vemos que se acerca el pallet, ahí está el portatag, lo lee la cabeza y se va. Sabe qué número es y se va. Un 333, ahí es el punto de decisión. Un 333, un 333, sigue adelante. Y de repente llega uno diferente, un 777, y lo manda hacia otro lado. Es decir, lee y te manda una decisión. Si vemos ahí, bueno, esta es una cabeza que está sobre una red así. ¿Por qué se llama RFID? Porque trabaja sobre la banda de radiofrecuencia. Esta banda de radiofrecuencia, pues es completita, es decir, estamos desde los 10 kilohertz hasta los 300 gigahertz. Y sobre esa banda se montan muchas cosas. Por ejemplo, ahí podemos ver que tenemos la parte de los datos de un módem. También tenemos los radiofrecuencia de los juguetes, los avioncitos que andan por ahí volando. Eh, Ahí la de control animal, muchas veces vemos que nuestros cachorros o nuestras mascotas tienen un chip y ese chip lo pueden localizar vía radiofrecuencia. Tenemos la banda de AM, la banda civil, de radio civil, que se usa muy poco ya, pero existe. Ahí tenemos la televisión, la frecuencia LFM, la frecuencia modulada. Tenemos las tarjetas de identificación, las, los tags para pagar las casetas, los celulares, etcétera. Todo tenemos ahí montado, es las ondas de radiofrecuencia o las bandas permitidas de radiofrecuencia. Y nosotros, bueno, pues manejamos la baja frecuencia que está en 125 kilohertz, la alta frecuencia que la tenemos en 13.56 megahertz y la ultra alta frecuencia, la UHF, que andamos entre 860 y 960 megahertz, dependiendo el área. En Europa es 865 a 868, en América es de 902 a 928. China tiene otros, Australia tiene otros. Ese es por parte del país. Y ahorita vamos a ver por qué es importante esta banda de frecuencia. Dependiendo a qué frecuencia esté trabajando nuestro tag o nuestro sistema, tenemos ciertas ventajas o desventajas. Por ejemplo, a una frecuencia baja de 125 kilohertz, nuestro rango de sensado es más o menos de medio metro. Si nos vamos un poquito más a 13.56 megahertz, sube hasta 1 metro y en UHF podemos llegar hasta 10 metros. También la forma de transmisión de datos va de lento, medio a rápido. Aquí en esta grafiquita vemos un poquito más de datos. Por ejemplo, entre la baja y la alta frecuencia tenemos un cono de lectura, así le llamamos un cono de lectura, conforme avanzan o lanza la señal radio de frecuencia es un cono y podemos saber exactamente dónde está leyendo. Podemos atravesar ciertos materiales, tenemos el tag embebido en plástico, en vidrio, en madera y podemos atravesarlo sin ningún problema. No afectan muchas, por ejemplo, en la baja frecuencia no afectan las gotas de agua, por eso a veces hay ciertos detalles que recomendamos cuál sistema usar. Y ahí ya empiezan un poquito, por ejemplo, como comentamos, medio metro para la baja frecuencia, 1 metro para alta frecuencia,
y las velocidades de transmisión. Otra cosa que es bien importante en las altas frecuencias o en la alta frecuencia y ultra alta frecuencia es que tenemos un ISO que norma la forma de trabajar o la forma de lectura-escritura. En la baja frecuencia no. Ahí cada quien le pone su forma de trabajo. En la alta frecuencia sí tenemos un ISO y eso significa que cualquier cabeza de un fabricante que esté respetando estas normas puede leer cualquier tag de esas frecuencias. Hay algunos asegúnes, pero se hacen pruebas para ver si lo podemos leer. Ahora, en la alta frecuencia, ultra alta frecuencia, perdón, ahí no tenemos un cono específico de lectura. Puede rebotar en ciertas paredes la señal y eso puede ayudarnos un poquito a extender el rango, pero por otro lado no nos tenemos un punto definido de lectura. Ya es más difícil que pase a través de un cuerpo, entonces tenemos que tener expuesto nuestro tag, aunque hay tags que soportan todo, digámoslo así, pero la ganamos porque tenemos más rango de lectura. Aquí en IFM, un sistema de baja frecuencia la manejamos en ASI. Está montado sobre ASI, que fue el ejemplo que vimos la imagen, y como ASI maneja 31 módulos, podemos tener 31 antenas en una red ASI. Y lo podemos mandar a Profinet, Ethernet, ProfiusDP y demás. Si ustedes ven de este lado, aquí tenemos diferentes tipos de antena, dependiendo de la antena también el tamaño de la antena, que es la potencia que podría manejar, varía un poquito lo que es la distancia de lectura. Aquí está la red, tenemos unas antenas, el maestro, que es en este caso el que va a evaluar toda la información, y lo mandamos a un PLC, dependiendo de qué red estemos utilizando. Si hablamos de una alta frecuencia, tenemos también nuestro sistema de evaluación, nuestro módulo de evaluador. Aquí en este módulo le pueden entrar hasta 4 antenas. Si vemos aquí, podemos meter hasta 64 kilobits de datos. Ahorita platicamos un poquito de esto porque es algo interesante e importante. Podemos meterle 4 antenas por cada controlador, y si no usamos las 4, que pongamos 2 antenas, podemos usar los otros 2 puertos como entradas y salidas. También tenemos diferentes tipos de antena dependiendo la necesidad. Aquí tenemos una arquitectura de un sistema de alta frecuencia. Tenemos el módulo de evaluación, tenemos las antenas y va directo a un PLC los datos, dependiendo qué tipo de comunicación tengamos, ya sea Profinet, Ethernet IP. Y eso es algo bien interesante también. Aquí en alta frecuencia manejamos antenas IO-Link. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Si tú ya tienes un sistema IO-Link en tu planta, puedes fácilmente incluir un sistema de RFID. ¿Por qué? Porque esos son módulos estándar de IO-Link. Le pones una antena IO-Link, una cabeza lectora, y la metes a un puerto libre y ya tienes un sistema de radiofrecuencia. Aquí estamos usando con derivación de IoT, los famosos data link nuestros. Entonces, por un lado va la red de comunicación al PLC, la red de control, y por otro lado estamos sacando la red que se va a un servidor o a la nube para la industria 4.0, el famoso WiPad. Aquí es importante decir que tenemos 2 direcciones IP, por lo tanto no interfiere y no tiene injerencia ninguno con la otra. De un lado vamos al control y eso puede manejar entradas, salidas o tomar decisiones, pero por otro lado vamos a un servidor a tomar estadística y no tienen injerencias una y otra. Es seguro este tipo de sistema. Y por último, hablemos de lo que es la alta o ultra alta frecuencia. Aquí llegamos hasta 10 metros. Lo que tenemos nosotros cuando pasamos por la caseta es un sistema de ultra alta frecuencia. Ahí baja un poquito la cantidad de datos, pero nos da distancia y rapidez. Ok, también está normado por una ISO 18000. Entonces aquí podemos leer un tag con cualquier cabeza y cualquier cabeza puede leer tags.
También dependiendo la potencia de la antena, es entre más grande sea la antena, más potente tenemos más rango. Y podemos comunicarnos también en Ethernet IP. Aquí está es similar, la misma estructura. Tenemos las antenas, tenemos la unidad de evaluación, que en este caso es esta, y de ahí nos vamos al PLC por medio de un sistema de comunicación. Y esta es la cereza del pastel. ¿Por qué digo que es la cereza del pastel de IFM? Porque es todo en uno. Lo dejé así solito, no tiene ninguna conexión. ¿Por qué razón? Porque está todo integrado. En esta antena tenemos la unidad de evaluación, tenemos la antena y tenemos el sistema de comunicación. De aquí nomás le metes 24 volts y puedes sacar salidas digitales ya que toma decisiones. Y por otro lado, se va vía red a tu PLC directo, no requieres más. Esta es un nuevo, es algo que viene a complementar la familia de IFM y la ventaja es que te lee hasta 3 metros, es decir, tiene muy buen alcance. Bueno, vamos a empezar a armar un sistema RFID. Hablamos de los sistemas de evaluación, que puede ser desde el primero que mandamos, que es un maestro ASI, puede ser un sistema específico de comunicación vía red, puede ser un maestro IO-Link, el de ultra alta frecuencia UHF o directamente un PLC. Es decir, no requerimos más que un PLC si usamos el de la serie 8. Las antenas. Entonces ya encontramos, necesitamos el sistema de evaluación, necesitamos una antena. ¿De qué depende la antena? Depende de nuestra aplicación, qué tanta longitud requiramos de lectura, qué tanto requeramos de rapidez en la lectura. ¿Esto qué significa? ¿Qué tan rápido va a pasar por el frente de la antena nuestro tag? Y obviamente hemos hablado de mucho de los tags y tags. Estos pues son unas etiquetas tal cuales a los que le escribimos datos. Aquí tenemos un tag con su portatag, una tarjeta ahí de presentación, puede ser también una tarjeta flexible que se pega y ya se pierde. Hay muchas formas de tags. Y también hay empresas que se dedican a fabricar tags, entonces y eso lo podemos leer. Ahora, ¿qué es lo que le vamos a meter a un tag? Un tag puede ser desde que identifiquemos un pallet que tenga un número del 1 al 10, o 1 al 999 y nada más requerimos 2 dígitos. Puede ser que eso lo pueda hacer, lo puedo mandar a un PLC o una PC. ¿De qué depende esto? Pues de tu proceso. ¿Qué tanta memoria o de qué tamaño tenemos que tener un tag? Eso es algo interesante, algo básico para escoger esto, y es que toda la lectura, todo lo que veamos ahí se va a unos y ceros. Es decir, como toda la información digital se va a unos y ceros. Por lo tanto, hagamos este ejemplo, este tag que es el E80-380, tiene una capacidad de 64,000 bits, 64 kilobits. Lo pasamos a byte, que es una unidad más manejable, entonces 8 bits hacen un byte, por lo tanto tenemos una capacidad de 8 kilobytes. A este tag le vamos a poder poner 8 kilobytes de información. ¿Y eso qué nos dirían por ahí? Bueno, para meter un número, un nombre, una fecha dentro de un tag se usa el código ASCII. El código ASCII nos va a dar un número de referencia por cada carácter, es decir, si queremos meterle un guión bajo es el 95, si queremos meterle una comilla o un apóstrofe es el 96, si es una A, el 97, 98, 99, 100, 101, etcétera. Así es como metemos la información del código ASCII. Cada carácter representa un byte. Aquí ya viene la importancia de los 8 kilobytes. Cada carácter representa un byte. Si nosotros queremos meter esta información que está en rojo, que sería un número de serie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el modelo del producto y la fecha de manufactura, si esto lo requerimos, podemos hacer un ejemplo de traducir, por ejemplo, el nombre Hightech. El Hightech aquí lo tenemos, la H es el 104, la I es el 105, T116, la E101, C99, H104. Si queremos un poquito más de referencia, nomás podemos código ASCII en internet y sale todos estos números. Y aquí ya tenemos el binario. Por lo tanto, para escribir Hightech requerimos
1, 2, 3, 4, 5, 6 bits, o 6 bytes, mejor dicho. 6 bytes de 8 bits. Si queremos poner toda la información, que sería 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, coma, porque tenemos que separar, usamos normalmente una coma para separar una información de otra y poderla interpretar después. Hightech y la fecha. Si contamos todos estos nos dan 25 caracteres, por lo tanto requerimos 25 por 8, 200 bits u 8 bytes. Para poner esto requerimos 8 bytes, entonces en una memoria de 64 kilobytes podemos meter 8000 caracteres. Es una muy buena cantidad de información. 8000 caracteres podemos meter en ese tag. Aquí vamos a ver un pequeño video donde vemos la fortaleza que puede tener un tag. Esto es una pieza metálica que no está maquinada. Se le pone un tag especial, ahí vemos que es como un tornillo, dentro tiene una parte plástica y en medio está el tag, ese puntito negro está el tag, y ahí está empezando a transmitir información, y empieza pues todo el maquinado, ahí está, mire, ahí está el tag. Se va, le ponen sus líquidos de corte, lo meten a un proceso y el tag sigue vivo. Esas son las fortalezas, una de las grandes ventajas que podemos hacer, que no nos daría una etiqueta, por ejemplo, de RFID, de código de barras. En resumen, ya para terminar mi participación, ¿qué es lo que necesitamos para poder hacer una buena elección de un sistema de RFID? Primero, es a qué distancia se requiere escribir, leer o escribir. Si ya tenemos la distancia, si puede estar pegado, si tiene que estar a 1 metro, si tiene que estar a 2 metros, tenemos que saber esto. La segunda cosa que tenemos aquí es cuál es la velocidad a la que va a pasar la pieza frente a la cabeza lectora. Probablemente sea estático, entonces ahí tenemos mucho tiempo para leer. Por ejemplo, si vamos a leer un camión que va a sacar rollos de acero, ponemos el tag arriba y cada que pasa identifica los tags que van en el rollo y los lee. Pero es estático, no requerimos velocidad. Si es algo como el que vimos en el ejemplo, bueno, podemos leerlo en movimiento. La otra, ¿en qué forma vas a enviar la información a tu sistema de control? Es decir, lo vas a un Ethernet, un Profinet, un Profibus, un Ethercat, un TCP/IP, ¿qué forma? Y obviamente qué cantidad de información requieres tu proceso. Con estos datos nosotros podemos identificar qué tipo de cabeza, qué tipo de controlador y qué tipo de tag te vamos a recomendar. Bueno, ahorita vamos a pasar a la práctica con el ingeniero Francisco Arellano. Él nos va a hacer favor de mostrar cómo 2 o 3 diferentes sistemas que tiene instalados ahorita ahí en su laboratorio. Por favor, todas las preguntas que tengan, háganoslas saber, pues, escríbanlos ahí en el chat y con todo gusto vamos a responderlas al final de la presentación. Vamos a dar de unos 5 a 10 minutos, dependiendo cuánto nos tardemos en la presentación, pero los que no se alcancen a responder, las vamos a responder por correo. Muchísimas gracias, los dejo en buenas manos de mi compañero, el ingeniero Francisco Arellano. Muchas gracias, ingeniero Tomás. Buenos días nuevamente a todos. Muy padre su explicación, ingeniero. Lo felicito. Buenos días nuevamente. Me presento con ustedes. Nuevamente, mi nombre es Francisco Arellano. Soy ingeniero de soporte técnico en campo aquí en IFM. Me encargo de atender de manera técnica en lo que es la comunicación, arranque y puesta en marcha de equipos de IFM de lo que es la zona centro de México, hablando de Ciudad de México hacia abajo, centro, centro-sur. Muy bien,
Como vimos en la presentación, en la explicación que por aquí nos proporcionó el ingeniero Tomás, tenemos diferentes tecnologías respecto a los sistemas de identificación por radiofrecuencia, los RFID. Tenemos aquí algunos ejemplos, como pueden ver. Uno de ellos, el que tengo primero a la vista, yéndonos izquierda a derecha, sería el sensor RFID IO-Link. Este dispositivo, como pueden ver, es de, digamos, pequeño tamaño, es una presentación, hay diferentes, el cual pues simplemente va montado, puede ser en la banda transportadora, en un pedazo de perfil. Yo, por ejemplo, lo tengo de momento aquí en este pedazo de perfil, y simplemente acercándole cualquiera de los tags. Tengo esta presentación, un ejemplo que parece un rondín o en este caso un reloj. Lo acercamos y ahí ya nos está identificando o detectando lo que es el tag. Este va como tal en comunicación por protocolo IO-Link, va conectado hacia un maestro para poder establecer la comunicación hacia un PLC. Por ejemplo, tenemos este maestro IO-Link que anteriormente ya lo hemos presentado, es un AL1323. Este maestro recibe lo que es la comunicación IO-Link y la retransmite en los diferentes buses de campo dependiendo de la presentación del maestro que estamos utilizando. Por ejemplo, puede ser, en este caso tenemos Ethernet IP, también puede ser en Profinet, Profibus o Ethercat. También, por ejemplo, tenemos la disponibilidad de lo que ya se mencionó del WiPath, donde también podemos tener una segunda comunicación a través de un protocolo que es el JSON. Este sería en el siguiente puerto, donde vamos a tener otra IP completamente distinta, ajena a la comunicación de este puerto, con el cual vamos a poder acceder también a lo que se está leyendo y escribiendo a través de la antena de RFID. La siguiente gama de equipos que tenemos aquí es el módulo o la unidad de evaluación, donde podemos conectar hasta 4 antenas. Tenemos 4 puertos, 4 antenas de diferentes tipos. Tengo otra presentación de antena, que es este tipo de carcasa. También podemos encontrarlas de este tipo. Pueden ser tanto lectura y escritura las antenas que podemos manejar. Por ejemplo, que parece un sensor inductivo M30, también lo tenemos en M18 y en M12. Estas van conectadas hacia la unidad de evaluación. La unidad de evaluación se encarga de realizar la lectura y escritura de las diferentes antenas que vamos a estar conectando y directamente nos vamos en comunicación de bus de campo hacia nuestro control. Como ven, este dispositivo tiene ya lo que es el accesorio de montaje para poder ser empotrado en un Real DIN, un perfil de Real DIN. También contamos con los tornillos pasados para realizar otros diferentes tipos de montaje según la aplicación y según lo estemos requiriendo. En caso de que no se utilicen todos los canales respecto a las antenas de lectura y escritura, también se pueden utilizar o se pueden configurar esos puertos como simples entradas o salidas digitales, de tal manera que podemos realizar ciertas funciones utilizando el PLC. Digamos que puede ser una extensión extra de señales de entrada y salida utilizando ese mismo dispositivo. El que tenemos aquí fue el que se presentó al final. Es la última familia de antenas RFID de Ultra High Frequency o UHF o alta frecuencia, ultra alta frecuencia, con el cual tenemos un todo en uno. Este ya tiene todo integrado. Tenemos la antena ya integrada en el dispositivo, lectura y escritura, y tenemos también ya nuestro bus de campo. Dependiendo del modelo de la antena, vamos también a contar con diferentes protocolos de comunicación. En esta presentación de equipo, contamos hasta el momento con comunicación Ethernet IP, Profinet y TCP/IP, el cual pues pueden ver ya simplemente nos vamos por un cable Ethernet, que es este verde de acá. Esta es la alimentación. Aquí también podemos contar con algunas entradas y salidas digitales y la comunicación se va directamente hacia el PLC. De aquí vamos a contar con diferentes tags. Presento algunos rápidamente. Mostramos hace unos momentos este tag. Viene ya ahora sí que integrado dentro de esta pulsera. Este puede ser un muy buen ejemplo de un permisivo para acceder a arrancar una máquina o alguna maquinaria.
Por ejemplo, me ha tocado verlos en las gasolineras para arrancar las bombas de lo que es el despacho. El despachador viene con este tag, programa la cantidad que se va a descargar hacia nuestros vehículos y tiene que colocar el tag en la antena lectora para que ésta comience a realizar la carga. Esta la tenemos normalmente en alta frecuencia. También se pueden utilizar diferentes tags, como bien lo pueden ser etiquetas que se pueden imprimir con cierto número. Por ejemplo, aquí tenemos el código de barras, pero adicionalmente en la parte de atrás no se alcanza a ver, pero aquí tenemos un circuito electrónico, el cual ya puede, digamos, este ya es un tag como tal, este ya recibe la energía por parte de la radiofrecuencia y puede leer o escribir, se puede leer o escribir información en este dispositivo para poder identificar lo que estamos utilizando. Puede ser una etiqueta de este tipo, aquí esto está completamente en blanco. Aquí podemos apreciar un poco más el circuito que les mencionaba hace unos momentos. Este circuito ya viene con su capacidad de memoria con la cual vamos a poder leer, escribir información. Otras presentaciones que tenemos pueden ser de este tipo como fichas. Estas son más robustas, estas pueden ser montadas en objetos más grandes que a lo mejor pueden requerir o pueden llegar a mojarse. Estamos de acuerdo que si estas se llegan a mojar, podemos llegar a tener un poco de problemas a la adherencia. Aquí, por ejemplo, estos son más robustos y algo que se utiliza mucho para la parte de los camiones o lo que son contenedores son este tipo de tags. Estos tags, por ejemplo, permiten poder tener más robustez, tenemos el montaje por tornillos pasados y podemos tener un alto alcance en cuestión a la distancia. Si se alcanza a apreciar aquí, tenemos este LED amarillo de nuestra antena de RFID, la cual nos indica que hay presencia de nuestro tag. Como habíamos mencionado, la ultra alta frecuencia nos permite poder trabajar en hasta 10 metros de distancia. Por ejemplo, este tag es un poco grande, pero digamos, pudiéramos asimilarlo o asemejarlo, perdón, respecto al tag que utilizamos para las casetas. Esas antenas tienen un alcance de hasta 10 metros. Esta que tenemos aquí presentándoles a ustedes es una antena que nos permite hasta 3 metros de distancia. Me voy a permitir alejar un poco el tag. Ya me salí un poco de cámara, pero podemos ver que ahí seguimos teniendo la detección de nuestro tag. Lo voy a alejar un poco más. Aquí más o menos estoy en 1 metro de distancia. Son más o menos 2,5 metros de distancia lo que estoy de momento retirado. No se alcanza a apreciar, pero podemos ver ahí que continúa presente la detección de nuestro RFID. ¿Cómo funcionan estos equipos? Muy bien. Tenemos la primera presentación que les mostré acerca de la antena de RFID en IO-Link. Estoy actualmente utilizando nuestro software, el Line Recorder Device, donde vamos a poder visualizar los maestros IO-Link que tenemos conectados en nuestra red. Aquí vamos a poder detectar todos los dispositivos IO-Link que están conectados en nuestro maestro, lo cual puede decir que según el tamaño de puertos que tenga nuestro maestro IO-Link, podemos conectar esa cantidad de antenas. Por ejemplo, este maestro es de 8 puertos, lo que nos dice que aquí vamos a poder conectar hasta 8 antenas de diferentes tamaños, diferentes dimensiones. En este caso las frecuencias es la misma, solamente contamos con la presentación de 13.56 MHz de frecuencia, de radiofrecuencia. Y aquí podemos realizar ciertas configuraciones, por ejemplo, el block size. Esta información del block size la vamos a encontrar de acuerdo al tag que estemos utilizando. Es muy importante dar de alta estos valores según el tag que vamos a estar leyendo y escribiendo la información. Muy bien, ¿cómo va a funcionar? Tengo esta caja, por ejemplo, de uno de nuestros equipos, un sensor de presión, un sensor PN2294. Dentro de la caja he colocado un tag para realizar esta demostración. Voy a acercar mi caja a través al tag para que lo pueda detectar y como podemos observar ahí ya la está detectando. Este es de corto alcance, aproximadamente son unos 16 milímetros, perdón, 160 milímetros, 16 centímetros, prox.
donde vamos a poder ver que inmediatamente lo que nos va a identificar va a ser el ID único del tag. Este ID es único y exclusivo del dispositivo. Digamos que todos los tags cuentan con un ID único de identificación. Una identificación única es un código en el cual nos dicen pues cómo se llama el tag, ¿no? A fin de cuentas. Entonces aquí lo acercamos y inmediatamente pues estamos recibiendo esta información. Nos dice que estamos leyendo de momento 32 bytes de información. Aquí de este lado también podemos mandar a escribir la información de este dispositivo. El siguiente es el módulo de evaluación. Este módulo de evaluación ya cuenta con un web server con el cual vamos a poder realizar ciertas funciones. Primeramente, si nos interesa realizar una comunicación hacia el PLC directamente del web server, vamos a poder descargar lo que vendría siendo el archivo de descripción. Por ejemplo, si es una comunicación Ethernet IP, puede ser un EDS. En este caso, este dispositivo lo tengo con comunicación Profinet. De aquí del web server voy a poder descargar lo que vendría siendo, bueno, el GDSML, perdón. Y posteriormente tenemos el menú de la comunicación del network o de la red. Aquí tenemos la posibilidad de poder cambiar la IP, por ejemplo, en otro rango de red, si nuestro PLC trabaja la 10.50.020, un ejemplo, aquí simplemente ingresamos la nueva dirección IP que vamos a utilizar dentro de nuestra comunicación hacia el PLC, la submáscara de red, por ejemplo, y bueno, la puerta de acceso. También está la posibilidad de poder actualizar el firmware cada que salga un nuevo firmware de este tipo de dispositivos. Puede descargarlo directamente de la página de IFM, simplemente buscamos el archivo y lo transferimos. Aquí le damos buscar, lo seleccionamos y transferimos el archivo hacia el módulo de comunicación. Aquí podemos también realizar la configuración de nuestra antena, en este caso vendrían siendo la antena de lectura y escritura, dependiendo de la antena que vayamos a utilizar, el tipo de información, qué cantidad de información, si nuestra antena soporta hasta 26 bytes. También hay que revisar la ficha técnica de la antena que vayamos a conectar. Los puertos disponibles también los podemos utilizar como antenas o simples entradas o salidas digitales. Simplemente también podemos desactivarlo, como es el caso del puerto 4, para pues, evitar que le vayan a conectar algo que no deseado, ¿no? Simplemente no utilizar ese puerto. La lectura y escritura es el tipo de antena que estamos utilizando. Podemos aquí definir qué antena vamos a colocar, qué capacidad de memoria va a tener. Normalmente las identifica de manera automática las antenas, sino simplemente seleccionamos qué antena estaremos utilizando. Y tenemos aquí la parte del monitor. Sin necesidad de tener que realizar una comunicación hacia un PLC, podemos utilizar esta función para simplemente leer o escribir información hacia los tags. Por ejemplo, tengo aquí en la caja que habíamos presentado hace unos momentos con el tag, lo acerco, podemos ver el LED en color amarillo que se está encendiendo, donde nos está diciendo que ya está colocado el tag. Y aquí podemos visualizar el Unique ID, la identificación única del tag, pero si le damos clic en esta parte, vamos a poder también a leer la información que tiene escrito este dispositivo. Por ejemplo, voy a leer la información. Normalmente todo nos lo presenta en formato hexadecimal. Estos son valores hexadecimales. También puedo leerlo de manera hexadecimal o de una vez utilizar el mismo web server como un intérprete para traducir de hexadecimal a código ASCII. Vamos a leer unos 30 bytes aproximadamente. Y aquí está la información que de momento tenemos escrita en el dispositivo, que vendría siendo la identificación de nuestra caja, que tiene un dispositivo PN2294. Aquí tenemos un ejemplo de la comunicación que vendría siendo una aplicación simple, donde vamos a tener una antena de RFID de IO-Link conectada hacia el maestro.
Voy a acercar nuevamente la caja hacia nuestra antena IO-Link. Podemos ver ahí que la está identificando. Vamos a leer el tag. Y aquí ya nos está identificando qué equipo es el que tenemos dentro de nuestra caja. Podemos ver aquí la imagen, el texto que habíamos consultado hace unos momentos en el anterior módulo. Vamos a realizar la misma prueba con otra caja. Tengo aquí una un poco más grande. Este es de un sensor SM6001, un sensor de flujo. Lo voy a acercar aquí nuevamente, ya lo estamos detectando. Vamos a leer la información y bueno, pues prácticamente viene vacío, no hay nada que identificar. Digamos que es el inicio de nuestro proceso, donde apenas vamos a decirle qué equipo tienes para, no sé, puede ser el ejemplo del almacenamiento de dispositivos en una nave, por ejemplo, o anaqueles. Voy a colocarlo de este lado, utilizando el web server. Vamos a leer nuevamente la información, 3 bytes. Aquí ya me está identificando. 30 bytes y bueno, es la información que tenemos. Vamos a colocarle la información que tiene nuestra caja. En este caso es una SM6001. La escribimos. Listo, ya quedó. Ahora vamos a presentarla de este lado para volver a leer la información que tenemos en el tag. Listo. Como pueden ver, ya le cargamos la información que nosotros queremos leer ya en la parte final de nuestro proceso. Puede ser de esa manera, donde vamos a leer el código que nosotros queremos y nosotros, por ejemplo, ahorita de momento solamente nos están interesando los primeros 6 caracteres que corresponden al modelo o el número de parte del dispositivo que quiero identificar. Vamos a leer qué información tenemos, por ejemplo, en este tag. Suponiendo que aquí colocamos la información del operador, del personal, por ejemplo, un control de accesos, les comentaba el permisivo para poder ingresar a una máquina, para arrancar la máquina, por ejemplo. Lo vamos a acercar aquí a la antena nuevamente. Aquí está, ya lo está detectando. Pueden ver la distancia. Es muy poquito. Y vamos a leer la información. Igual unos 30 bytes de información. Vamos a leerlos. Ahí está. Es la información que se le ha cargado. Esta, por ejemplo, la podemos cambiar. La voy a dejar ahí un momento. De aquí mismo, como vimos hace un momento, también podemos escribir la información. Vamos a identificarnos, por ejemplo. Cargamos. Ahí va. Y ahí está la información. Es una manera de poder enrolar nuestros tags o cargarles de información que nosotros en un momento vamos a querer identificar ya dentro de nuestra aplicación. Como podemos ver en esta visualización. Muy bien. Tenemos aquí también la antena UHF de IFM. Estoy utilizando una DT801. Esta también cuenta con comunicación Profinet. La aplicación que les acabo de mostrar la estoy utilizando con un maestro ASI de IFM. Este también puede ser utilizado como un PLC y utilizando el maestro IO-Link con comunicación Ethernet IP. Como este tiene comunicación Ethernet IP, de momento no estoy haciendo conexión allá, pero también contamos con el web server, el cual nos va a poder permitir, como pueden ver, hacer básicamente las mismas configuraciones y funciones que en el anterior módulo. Una ventaja que tenemos con las antenas UHF o en particular esta es que podemos colocar varios tags. Por ejemplo, yo estoy presentando aquí las 2 etiquetas y de manera automática las está identificando. Las puedo alejar, acercar y ahí me está identificando hasta 3 tags. Tengo cerca la otra chancla esta. Entonces, podemos colocar hasta 16 tags, según lo que nos menciona aquí, y podemos leer y escribir información dentro de estos dispositivos. Algo como funciona, una de las aplicaciones o digamos la manera más rápida de poder resolver una aplicación es con el simple UID o la identificación única de nuestra tag, que es como en día de hoy funcionan los tags de RFID que tienen
en las antenas de las casetas. Simplemente en un número de cuenta que nosotros tenemos, nos registran el número del tag que estamos utilizando y cada que pasamos una caseta, pues es lo que se nos está cobrando, ¿no? Esa es la manera en la que están trabajando los diferentes tipos de antena, otros tipos de tags, por ejemplo, también los vamos a acercar. Dependiendo del tamaño del tag, hay que considerar esa parte también, según el tamaño del tag, también vamos a poder detectar a cierta distancia según la frecuencia y bueno, también les comentaba el tipo de tag que estemos utilizando. Pues bueno, hasta aquí la demostración el día de hoy. Espero que esta información les haya ayudado. Vamos a entrar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por acá nos vamos a apoyar entre el ingeniero Tomás y un servidor para poder realizar la lectura de sus preguntas. Por favor, colóquenlas. Vamos a tratar de leer algunas. En caso de que no logremos el día de hoy contestar todas sus amables preguntas, nos comprometemos a poder mandarles o comunicarnos con ustedes vía correo electrónico para contestar las diferentes preguntas que nos hayan quedado pendientes. Perfecto. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por la presentación. Estuvo muy interesante. Mira, tenemos una pregunta. Nos dice que para sensores de UHF de 10 metros, ¿cuál es el radio que puede leer un tag? Es más o menos no es circular total. Digamos que el máximo son 10 metros y a lo ancho se abre a 8 metros, es decir, 4 de un lado y 4 del otro. Es como una elipse lo que puede leer el de RFID de 10 metros. Paco me dice que si pudieras compartirles el diagrama esquemático del material, ¿cómo ves? ¿Para qué tipo de, bueno, Sí, con todo gusto esquemático, más o menos cómo sería una conexión a un PLC, ¿no? ok, sí, con todo gusto. Voy a realizar Uh -huh. Inge, si gusta dejarme su correo, creo que por ahí lo tenemos registrado. Con todo gusto, genero un par de arquitecturas básicas donde, bueno, cómo sería la comunicación, la arquitectura de lo que es el módulo, el PLC, y bueno, la parte de la programación, algo que no mencioné, es que en la página de IFM, dependiendo del modelo de la antena RFID que estamos utilizando, puede ser los módulos de RealDIN o el todo integrado, tenemos material que pueden descargar que les va a ayudar con la parte de la comunicación. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, para PLCs de la marca Rodwell, Allen Bradley o Siemens. Ok, perfecto. Muy bien, gracias, Paco. Otra pregunta, me dicen que si el software, el LR Device, es gratuito o requiere licencia. Ok, el software que presenté del LR Device, pueden descargar la versión de prueba, viene con algunas funciones limitadas para que puedan lo que es leer, escribir información tanto a los maestros como a los dispositivos IO-Link. Sí se requeriría la licencia, esa sí habría que adquirirla. Tiene un costo aproximado de 2,000 pesos, precio lista. Si gustan podemos hacerles llegar una cotización de esta licencia y puede ser instalada en varias máquinas. Perfecto, gracias, Paco. Otra pregunta dice que si el cabezal es capaz de leer, escribir datos. Sí, es capaz de leer y escribir datos. Tarda un poquito más al escribir, pero bueno, son milisegundos, ¿no? Lo que tardan en escribir y leer datos. Un cabezal lo puede hacer, entonces puedes tener tu proceso, se llega enfrente de la cabeza lectura-escritura y ahí lee lo que trae y le puede escribir en ese momento y continuar el proceso. ¿Cuánto cuesta un sistema? Depende mucho sobre todo la distancia que requieras, más que la cantidad de datos, es la distancia a la cual vas a leer. Entre más cercano sea la distancia, es más económico el proceso. Te puedo decir que una de corta distancia manda más o menos alrededor de $1,200 todo el sistema, prox, dependiendo también obviamente de la cantidad de tags que requieras, perdón. Y si ya requieres un sistema de 10 metros, se nos va, pues tampoco es caro, anda como en $3,500
un sistema de 10 metros más o menos. Me preguntan también que si tenemos un folleto de tags, quieren colocar sobre metal, específico sobre pipas. Sí tenemos uno de esos, ¿verdad, Paco? Creo que mostraste uno. Sí, lo muestro nuevamente aquí en la cámara. Este podría ser el recomendado para las pipas. De hecho, este tiene muy buen alcance. Utilizando, por ejemplo, esa antena. En el caso del UHF, pues vamos a tener mucha más distancia y la lectura de varios tags al mismo tiempo. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias. Oye, otra pregunta que nos hacen es, si un tag, para no leerlo varias veces el tag, ¿se podría programar algo para que no mande la información al PLC varias veces? Para que no mande información. Ok. Mm. Por ejemplo, algo que se utiliza mucho, sobre todo en la parte de identificación de personal por ejemplo, un ejemplo bastante gráfico pudiera ser los hoteles que utilizan los tags y simplemente le cargan cierta información. Puede ser un código, un número de identificación que le dé ciertos permisos ya dentro del sistema. En lugar de generar una base de datos en nuestro PLC o en una aplicación que tengamos, de estar generando una base de datos de varios tags para tener acceso o permiso a ciertas cosas, se puede escribir directamente en la parte de memoria un código y ese código pues va a tener cierta información. Entonces simplemente le escribes una sola vez la información al tag y ya según tu aplicación vas a poder tener acceso a ciertas funciones según lo que hayas programado. Gracias, Paco. Mira, otra pregunta es que si el lector que estás usando, dice ahí 1323, es para intemperie. Ok, el 1323. Oh, pero aquí, bueno, si tenemos lectores para intemperie. Ok, las antenas que estoy utilizando aquí en la aplicación, bueno, en el demo que tengo aquí montado, son IP67. eh, sí pueden estar en intemperie con ciertas restricciones, o sea, no les puede caer un chorro de agua, o sea, una fuerte lluvia directamente a la antena, esto pudiera llegar a dañarlas. Para intemperie hay que seleccionar un equipo un poco más robusto, puede ser IP68 o IP69, según lo que tengamos de necesidad. En este caso, las antenas UHF, algunas de ellas cuentan con protección IP67 y hasta IP68, si mal no recuerdo. Ok, muchas gracias. Me preguntan que cuántos metros puede estar una antena. Dependiendo, es decir, podemos estar desde centímetros hasta 10 metros. Ahí depende la frecuencia a la que estamos trabajando. Baja frecuencia, alta frecuencia o alta frecuencia. Es decir, podemos tener centímetros, metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, hasta 10 metros. Otra pregunta es que se puede focalizar la lectura para que no lean tags que están cercanos al tag que quiere leer. En este caso, para las UHF sí nos permite poder restringir el campo de visión. Si queremos solamente detectar un solo tag, se puede reducir lo que serían los decibeles de la amplitud de la onda de radiofrecuencia. Tenemos hasta 32 decibeles, podemos reducirla según lo requerido para que nada más a cierta distancia nos detecte nada más un tag. Ahí hay que jugar un poquito respecto también a la distancia, porque si bajamos la potencia podemos reducir también la distancia de detección de nuestra antena. Ok, muchas gracias. Mira, esta pregunta es muy interesante. Dice que si tendrán alguna propuesta de tag para costales de azúcar, antena o tag. Bueno, las antenas son las que utilizamos de IFM y los tags, se pueden hacer tags, ¿cómo le llaman? Usamos siempre la palabra customizados, pero no se debe usar esa palabra. este, apropiados o personalizados para cada aplicación. Se puede poner, por ejemplo, una etiqueta de plástico y se cose al costal, no sé. Podremos platicar sobre esto. Sí, hay empresas que se dedican a hacer específicamente tags de diferente manera. Mira, déjame ver otra pregunta.
Ya sería la última pregunta porque ya son las 11. Bueno, mira, vamos a nos preguntan, nos dicen aquí que si podemos compartir la presentación. Les va a llegar una liga de la grabación de este equipo o de este webinar. Si eso es suficiente, está bien, y si no, nos contactamos con ustedes para poderla compartir. Muchísimas gracias, son las 11 de la mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo webinar dentro de 8 días. Nos dio mucho gusto poder compartir estos minutos y, como dijo un compañero, manténganse en casa, manténganse en IFM. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Mu- Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Por favor, contesten la encuesta, se les va a hacer llegar vía correo electrónico la encuesta de este webinar. Por favor, contéstenla, nos ayudan mucho sus comentarios y esto con la finalidad de poder ofrecer en un futuro más webinars de diferentes temas. Muchas gracias a todos y como comentó aquí el ingeniero Tomás, por favor quédense en casa y nos estamos viendo pronto. Buen día a todos.